Hola amigos, bueno, hoy es 12 de agosto de 2020. Lo prometido es deuda. Considero importante entonces que revisemos algunos radicados de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal para entender un poco mejor estos temas que hemos manejado, pues como los criterios para establecer cuándo se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado y cuándo se concreta ese resultado en el riesgo pues creado con el resultado. Entonces hay algunos elementos aquí de criterio que se han establecido, como son por ejemplo el riesgo permitido, las acciones a propio riesgo, el principio de confianza y la provisión de regreso. Hoy comienzo entonces con el caso del señor Efraín y Ascanio, que es el imputado en este caso. Eso es un hecho que sucede por allá para el año de 1997. La decisión que estoy aquí consultando la dejo de antemano presentada, ayer se las dije, es el radicado 16636 del 20 de mayo del 2003. No obstante que los hechos ocurren pues para el año de 1997, que todavía no había entrado en vigencia el código, la ley 599 de 2000. Pues que es la que en concreto hay algunos temas allí sobre la posición de garante en el artículo 25, pero que en esta ocasión pues en tratándose de un asunto de imprudencia o delito pues de culposo, miremos lo siguiente. Ascanio va manejando el vehículo de transporte público y resulta de que Efraín se sube al vehículo, él está en estado de embriaguez, pero el vehículo va pues un poco lleno de personas. El conductor le dice que siga hacia atrás. El señor pues desobedeciendo le dice que no, que él va hasta una corta distancia y entonces se queda ahí en el estribo, o sea en la puerta, no permitiendo pues el ingreso a los pasajeros y pues esa era la molestia del conductor. El conductor entonces sigue, pero al tomar una curva el señor se cae del vehículo y se produce pues la muerte debido al trauma cráneoencefálico. En este caso entonces se llevó a juicio a Ascanio Escobar, tocayo, y entonces pues en primera instancia fue absuelto, se apeló y el tribunal revoca para estimar que sí había responsabilidad por el delito de homicidio culposo, y se va en sede de casación penal. Aquí miren ustedes entonces todo lo que se analiza, principalmente el principio de confianza y el tema del riesgo permitido. La Corte Suprema de Justicia para ese entonces, que en esta decisión pues ya estaba en vigencia el código, la ley 599, pues la fecha de la providencia de casación estaba para el año 2003. Considera la Corte Suprema de Justicia que en esta ponencia del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, y dice, bueno, tres son los elementos para determinar entonces cuando una persona asume el riesgo. Primero que todo, tiene que tener el poder de decisión. Segundo, debe ser autorresponsable, es decir, que tenga la capacidad, la comprensión de la asunción del riesgo. Y tercero, que el actor no tenga la posición de garante. En este caso, pues, tenía la posición de garante el conductor de vehículo, obviamente. Y se cometieron, pues, varios errores en relación con este asunto, porque, pues, el conductor del vehículo, quebrantando las disposiciones de tránsito, de cerrar la puerta del vehículo, si era que, pues, permitiera el transportar a este señor Efraín en la puerta del vehículo, pues debió asumir las consecuencias, más cuando pudo observar que estaba en estado de embriaguez, que era una persona adulto mayor y que obviamente entonces en cualquier momento se podía producir ese resultado dañoso. Miren ustedes entonces las consideraciones tan importantes en esta materia de la dogmática de la imputación objetiva. Y eso lo analizó el juzgado, el ACUO, el ACUEN y la Corte Suprema de Justicia. Y pues obviamente que miren los temas de trascendental importancia para resolver este problema. Dice así muy concretamente que
para resolverse el problema de la simple relación de causalidad material, la cual no es suficiente para concluir en la responsabilidad penal. Debe demostrarse que la consecuencia lesiva es obra suya, que depende de su comportamiento como ser humano. El artículo 9 de la ley 599 vigente ahora, pues dice que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Entonces, aquí hay una relación causal. Primero que todo, conducir un vehículo, un bus, actividad peligrosa. Segundo, la superación del riesgo permitido con pluralidad de infracciones. Tercero, la caída de la víctima por conducta culposa imputable al guía de la máquina. Entonces, una circunstancia que exime de la imputación jurídica u objetiva por disolución de la actividad peligrosa o por superación del riesgo permitido. Es el denominado principio de confianza, en virtud del cual el hombre normal espera que los demás actúen de acuerdo con los mandatos legales dentro de su competencia. Pero como vuelvo y se repite, entonces el conductor tiene la posición de garante y el señor estaba en estado de embriaguez, por lo tanto entonces no puede asumir el riesgo. Recuerden ustedes lo que sucedió ahora recientemente con el carro cisterna en Tasajera, que pese a que la policía insistió de que se retiraran, las personas seguían allí, se pusieron en autopuesta en peligro, eran conscientes de, porque no estaban ninguna de esas personas, lamentablemente podíamos decir que no sabía o comprendía que estaban asumiendo el riesgo. Límites al principio de confianza, se opone sobre él el principio de defensa o también conocido como el principio de seguridad. El hombre medio debe prever que si bien en la actividad diaria está sujeto al principio de confianza, determinadas personas pueden obrar en contra de los reglamentos, como sucede con los niños, infantes, minusválidos, enfermos y ancianos. Eso es lo que es notorio aquí, pues obviamente darse cuenta de que es una persona que está limitada porque está no solamente su edad avanzada, sino su estado de embriaguez. Su comportamiento no haya justificación social y legal, por cuanto la ley, mientras la costumbre no se integre a ella, prevalece sobre los usos de los miembros de una determinada comunidad. Su deber era, en su condición de garante de un derecho y ante la negativa del usuario a internarse en el bus para no correr el riesgo de caerse, proceder a ajustar las puertas o negarse a transportarlo, así en el medio en que se desarrollaba su actividad fuera de buen recibo la conducta contraria. Muy bien, entonces recuerden que este tema, pues el del principio de confianza, entonces y de la autopuesta en peligro, pues cobra vigencia más todavía ahora, pues después de en estos tiempos actuales. Entonces, así muy brevemente quería hacerles una referencia y de hecho pues, es lo que voy a hacer en una secuencia consecutiva para exponer algunos casos puntuales. Ahí les dejo ese radicado, pues ustedes simplemente consúltenlo, revísenlo y tomen entonces datos sobre esto porque es mucha importancia actual. Ok, mis queridos amigos, hasta aquí muy brevemente.